Atención, este programa de esta noche es muy interesante, toda vez que a nivel mundial no sé qué ha pasado con el servicio de psiquiatría y la gente está huérfana de atención, de supervisión y de cuidado. De hecho, en la mayoría de nuestros países han quitado los centros de ingreso de pacientes psiquiátricos. Los centros psiquiátricos gratuitos que tuvimos en el pasado ya no existen, son cosas de historia. Y sin embargo, cada día más aumentan las personas que necesitan una atención de un médico, señores, de un médico que nos oriente a todos. Hace años que se sabe que no hay que estar loco para ir al psiquiatra, pero si no vamos al psiquiatra, sí podemos terminar locos. Este señor me encanta, lo sigo a través de las redes sociales. Un colega que, bendito el mundo globalizado, desde Maracaibo se sienta y saca tiempo para orientar a sus seguidores. El doctor Eduardo Villalobos Vargas es venezolano, es un joven doctor de 29 años y su formación académica es la siguiente: médico cirujano egresado de la Universidad de Zulia en Maracaibo, Venezuela, especialista en psiquiatría egresado de la Universidad de Zulia en Maracaibo, máster en demencias, Universidad TEC, diplomados en psicología criminal y forense y medicina legal. Desempeño profesional: es docente universitario de ética y deontología médica en la Universidad de Zulia, en la Facultad de Medicina. Es médico adjunto del Hospital Psiquiátrico de Maracaibo y médico adjunto del Hospital Universitario de Maracaibo. Tiene práctica profesional privada, además de esto. Y señores, saca tiempo el doctor para orientarnos a todos en las redes sociales. En Twitter, que yo invito en este momento a seguirle, hace unos hilos maravillosos de orientación, sobre todo. Doctor Villalobos, gracias por estar aquí en República Dominicana a través de las redes y específicamente en este programa, y entonces que ya tenemos 16 años tratando de orientar a la gente. Gracias por estar aquí, doctor. Buenas noches. Muy agradecido, Taina, por la invitación. Para mí es un honor. Confieso que cuando comencé a escribir por mis redes sociales, por el Twitter y por el Instagram, no tenía idea del alcance que iba a tener esta información, pero que esto haya sucedido da a entender la necesidad que tiene la población de ser orientada en temas que deben dejar de ser estigma, deben dejar de ser un tabú, y cada día es más necesario que hablemos sobre salud mental. Así que para mí un honor, agradecido y de verdad que encantado de poder vencer las fronteras y que estemos el día de hoy conversando. Doctor, de las patologías de salud mental, ¿cuáles son las más frecuentes y si tienen que ver, si hay cambios por región? Por ejemplo, si en Europa sucede algo diferente o en Estados Unidos de lo que sucede con nosotros, los latinoamericanos. ¿Qué es lo que más usted ve en la consulta y qué es más de lo que cuando hacen actualizaciones en congresos también ustedes se nutren y qué puede decir? Y de verdad, de nuevo, gracias por estar aquí. Esta es la primera, pero van a ser muchas, usted puede estar seguro. Espero que sí, claro que sí. Bien, lo más prevalente en la consulta de psiquiatría, por lo menos en la práctica de consultorio y no tanto en la práctica hospitalaria, sin duda alguna son los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, con una prevalencia que ocupa el 40% en el caso de los trastornos de ansiedad, 20% en el caso de los trastornos depresivos. Todos en algún momento de la vida podemos llegar a desarrollar un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad, y actualmente, sobre todo en los escenarios post pandemia, cada día hemos observado que van en aumento. Son muchos los pacientes que acuden de cualquier grupo etario: niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, que pueden presentar patologías de depresión y ansiedad. Asimismo, también son frecuentes otras patologías como son los trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados, porque existe un espectro de los trastornos obsesivos compulsivos.
al igual que las patologías psiquiátricas clásicas o más graves, que son el trastorno bipolar o los trastornos psicóticos o del espectro de la esquizofrenia. En realidad son patologías bastante variadas que podemos recibir en un consultorio de psiquiatría, pero en la práctica de consultorio los trastornos depresivos y de ansiedad, donde está el trastorno depresivo mayor, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias, en realidad son lo más frecuente. Wow. Sí, ya se ha convertido en un cliché decir que la pandemia nos trajo depresión, nos trajo problemas, etcétera. Pero por lo menos nosotros, que en la práctica médica, aunque hagamos cosas divorciadas de la psiquiatría, de una u otra manera uno es un sacerdote y siempre el paciente te llega y te llega con el problema, te llega con su problema, te llega con su situación. Incluso a veces dice, sí, doctora, tengo que operarme de la vesícula, pero usted sabe que en la casa tengo este problema, tengo aquel. Mire, yo me estoy poniendo muy depresivo, mi niña está teniendo problemas de ansiedad. Entonces ya uno de una u otra manera también comienza a formar parte. Y habíamos visto, como usted dice, muy frecuentemente problemas de muchos tipos de trastornos que no sé si los da la vida moderna, pero están. Yo creo que la juventud hay que escribirle un capítulo aparte, porque la cantidad de problemas de depresión y de suicidios que estamos viendo, por lo menos aquí, en chicos jóvenes, es altamente preocupante. ¿Qué puede decirme usted de eso, doctor Villalobos? Sí, seguramente es un problema que no solamente vemos acá, es un problema que la estadística nos dice de manera muy, muy clara y de hecho muy alarmante cómo la tasa de suicidio aumenta aceleradamente. Actualmente, cada 40 segundos una persona se quita la vida. Siempre en mis clases de psiquiatría digo de que no me tardo diciendo una oración y ya una persona o dos personas se suicidaron. Es una cuestión muy, muy increíble. Y sobre Wow. todo en el caso de los adolescentes, se registra que es la tercera causa, en algunos casos se dice que es la segunda causa de muerte en la población de 14 a 29 años, así que es algo verdaderamente preocupante. Muy En cuanto a las preocupante. causas, ¿cuáles son las causas? Bueno, son multifactoriales, no solamente causas psiquiátricas, sino también hay elementos psicosociales que están eh, inmersos, ¿no?, en toda esta problemática del suicidio. Cada día el mundo industrializado, el mundo acelerado, la soledad, bueno, el individualismo, la dificultad para poder hacer relaciones sociales y poder hablar los unos con los otros sobre lo que nos pasa, todo eso ha tenido que ver en los aspectos psicosociales que influyen en la salud mental, el consumo de sustancias y evidentemente la poca atención a patologías psiquiátricas como la depresión, la ansiedad, los trastornos de personalidad eh, o demás conflictos que puedan tener nuestros jóvenes, bueno, en realidad en cualquier grupo etario, pero específicamente en nuestros jóvenes, que son los que ahorita vemos que están más afectados en cuanto a estas problemáticas. Doctor, ¿sabe la gente que se está quedando loca, que se está poniendo loca en el término vulgar que usa la gente? Muchos pacientes dicen, doctora, cuidado si yo me estoy poniendo loco. ¿Cómo yo me doy cuenta? Yo tuve un tío abuelo que realmente terminó loco, mi abuela, esto. La gente va teniendo algún signo de que va perdiendo la salud mental o hay una incapacidad de darse cuenta, igual como el caso, por ejemplo, de los pacientes que se deprimen y que llegan al suicidio, que mucha gente no lo entiende y es una enfermedad, donde el Claro. paciente a veces ni siquiera tiene la capacidad de poder darse cuenta que le está pasando. ¿Pasa eso con las demás enfermedades de índole mental, doctor? A ver, responder a eso implicaría hablar de muchas cosas. Sin embargo, puedo comentarte que por lo menos acá en Latinoamérica, puedo hablar por Venezuela, las personas que comienzan a tener afecciones de salud mental no acuden primeramente al psiquiatra. Yo lo llamo el síndrome del peregrino.
comienzan a peregrinar por múltiples especialistas médicos, en ocasiones, en el peor de los casos, no van a médicos, sino a líderes espirituales, sacerdotes, pastores cristianos, Coach. consejeros, coaches, y en última instancia, ya cuando todo el mundo le ha dicho, tú no tienes nada, es cuando la persona busca ayuda en salud mental. Y eso en el mejor de los casos, porque muchas veces al sentir que nadie le ofrece una solución, lamentablemente el desenlace puede ser fatal. Pero ocurre porque los síntomas que se comienzan a percibir usualmente son síntomas que se atribuyen a otra enfermedad médica. Voy a hablar específicamente del caso de los trastornos de ansiedad. Los síntomas somáticos suelen ser los primeros a los que el paciente les presta atención. El paciente comienza a sentir agitación, nerviosismo, pero ese nerviosismo comienza a atribuirle a que es una enfermedad médica que está teniendo, un infarto, me estoy quedando sin aire, me está dando COVID, tengo una enfermedad respiratoria, comienzan las palpitaciones, la sensación subjetiva de falta de aire, el temblor, el dolor muscular, la cefalea, el mareo, los zumbidos y muchos otros síntomas, y la persona comienza a acudir a muchos médicos y le hacen pruebas de laboratorio, le hacen paraclínicos, le colocan incluso tratamientos sintomáticos para el dolor de cabeza, para la palpitación, hacen diagnósticos errados de arritmias o de otras patologías, pero al fin del día el paciente sigue teniendo la misma sintomatología. Entonces, esto es bastante común y el paciente a veces llega a la consulta del psiquiatra con una carpeta de este grueso con todos los exámenes de Wow. laboratorio que le han hecho y sin una solución y sin un diagnóstico. Entonces, lo que pudiese decirte es que si bien lo primero que comienza a alterarse son los cambios emocionales, es decir, el paciente puede tener una amplia gama de emociones descontroladas, por así decirlo, por ejemplo, tristeza permanente, decaimiento, angustia, sensación de intranquilidad o nerviosismo, de mantenerse alerta o en alarma persistente. También pueden haber cambios en cuanto a la tolerancia por las cosas. Usualmente la persona se torna como muy irritable y con problemas en las relaciones interpersonales. Y cualquiera que me escuche dirá, bueno, yo en algún momento he tenido cualquiera de estas cosas. En algún momento yo me he sentido así. Eso es un trastorno. ¿Tengo un trastorno psiquiátrico? No necesariamente. Podemos hablar de la presencia de un trastorno cuando ya todas estas manifestaciones se tornan incontrolables y adquieren un patrón inflexible en el tiempo, es decir, que no cambian, que perduran, que a pesar de que usted intente hacer alguna modificación en su estilo de vida, que intente caminar, poner de su parte, como se dice mucho acá, o bueno, tratar de hacer frente a ese problema y aún así la sintomatología persiste, entonces ya podemos sospechar que estamos ante la presencia de un trastorno. Cada uno de los trastornos psiquiátricos cumple con criterios de tiempo. Por ejemplo, para poder diagnosticar trastorno de depresión mayor, la persona tiene que tener una cantidad de síntomas por lo menos durante 2 semanas. Pero para hablar del trastorno de ansiedad generalizada, la persona tiene que tener un número determinado de criterios por lo menos durante 6 meses. Entonces, eso lo va a determinar es un profesional de la psiquiatría o de la psicología clínica que esté capacitado para poder hacer un diagnóstico, porque si no fácilmente podemos caer entonces en el cliché de decir yo tengo ansiedad, yo tengo depresión, yo tengo un trastorno. No, no necesariamente es así. A veces hay circunstancias de la vida que nos van a detonar una cantidad de manifestaciones que son totalmente normales y que son parte de la vida, pero no toda persona va a desarrollar un trastorno psiquiátrico. Al igual que, como les dije, no solamente temas de emociones, sino también temas de pensamientos, pensamientos incontrolables, sentir que no puedo controlar las preocupaciones, sentir que todas las situaciones, por muy triviales que sean, las veo muy grandes, las veo catastróficas, todo el tiempo se está anticipando lo peor que puede pasar. La estadística dice de que de las anticipaciones de las personas que sufren ansiedad, un 95% nunca va a suceder, pero la persona no sabe eso y no lo puede controlar. Al igual que los cambios conductuales. Por ejemplo, una persona con ansiedad deja de acudir a reuniones,
no sale de su casa, no puede estar en un lugar lejos de un hospital, por ejemplo, porque siente que si le da un ataque de pánico, no va a haber nadie que lo pueda auxiliar o no va a poder acudir a una emergencia para ser rescatado o ser auxiliado. Entonces, en resumen, son cambios afectivos o emocionales, cognitivos, de pensamiento y conductuales los que marcan la pauta en el inicio de un trastorno psiquiátrico sin dejar de lado las manifestaciones somáticas que ya mencioné, que podemos tener una manifestación desde acá, desde la cabeza hasta la punta del pie. A veces tengo pacientes que me dicen, doctor, mira, yo siento que me entra un frío por los pies, ¿me entiendes? Wow. Y resulta que es un cuadro de ansiedad. O tengo pacientes que me dicen, doctor, yo siento una pesadez en la cabeza y un mareo que siento que me voy a ir y he ido al neurólogo y he ido al otorrino y mis oídos están bien y todo está bien y yo no sé qué tengo. Y resulta que al indagar nos encontramos que hay un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad u otro trastorno relacionado. Una pequeña pausa, doctor. Cuando regresemos, atención, vamos a dejar para que el doctor nos responda las siguientes preguntas. ¿Las enfermedades psiquiátricas son más frecuentes en mujeres que en hombres o en hombres que en mujeres? ¿Se curan las patologías psiquiátricas o después que somos diagnosticados tenemos que manejarnos con ellas porque tenemos que aprender a vivir con esta condición? Después de la pausa, Eduardo Villalobos. Si conectó con nosotros en este momento, hablamos con el psiquiatra Eduardo Villalobos. El doctor Villalobos es venezolano y nos habla en este momento desde Maracaibo. Les invito a que lo sigan a través de sus cuentas de redes sociales. En Twitter hace unos hilos fabulosos donde realmente logramos aprender mucho sobre él. Aquí escribió hace 3 días algo como lo siguiente: la depresión es como una enfermedad infecciosa porque contagia de temor, angustia y frustración a las personas que rodean al enfermo, llenándolos de incertidumbre sin saber cómo ayudarle, sin encontrar formas de sacarlo de ese hoyo oscuro. Pero así como es tan terrible, también es posible sanarse. La persona con esta enfermedad necesita altas dosis de comprensión y de empatía, sentir que no está solo en el mundo, que no está loco y que cuenta con alguien que pueda ayudarle, brindarle una solución. Les invito a que sigan al doctor Villalobos. Este hilo es más largo y muy interesante. Doctor, antes de ir a la pausa, preguntábamos que dónde es mayor la incidencia, en la mujer o en el hombre, con las enfermedades de índole mental, o si están estratificadas y si se curan las enfermedades mentales o, como en el caso de la diabetes, son patologías con las que hay que aprender a vivir y negociar con ellas. Ok, muy bien. En cuanto a la prevalencia por sexo, sí existen diferencias. Tendríamos que hablar una por una, pero voy a mencionar las más comunes. Por ejemplo, en el caso del trastorno de depresión mayor, se describe que las mujeres pueden 2 veces más que los hombres deprimirse. Y en los trastornos de ansiedad, en los hombres es menor también que en las mujeres. En el caso de trastornos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, no se describe tanta diferencia. Sin embargo, en el caso de la esquizofrenia, usualmente los síntomas se presentan más temprano que en las mujeres, y en el caso del trastorno bipolar, los hombres hacen más episodios de manía o de hipomanía y las mujeres tienden a hacer más episodios depresivos prolongados. Entonces sí puede haber variación dependiendo del sexo, y eso, si bien todavía se estudia, todavía hay muchísimo por conocer, tiene que ver con las diferencias biológicas que existe en cada sexo.
Entonces sí puede haber una diferencia. En cuanto al tema de la curación, bueno, eso es un debate eterno en la psiquiatría y pudiese responderte que depende. Enfermedades como la depresión, el trastorno depresivo mayor o la ansiedad, observamos en la práctica clínica que sí es posible que lleguen a una remisión total y que no vuelvan a tener los pacientes nunca más ningún episodio y ninguna manifestación clínica. Sin embargo, en alto porcentaje se tratan de síndromes crónicos en los que el paciente amerita tener un tratamiento de mantenimiento y mantenerse en seguimiento por la consulta de salud mental para el manejo de los síntomas. Una vez que el paciente se ha compensado con el tratamiento farmacológico, es muy importante la psicoterapia y la psicoeducación para evitar la recurrencia y las recaídas. Pero aquí quiero detenerme a hablar un poco sobre el tema del componente biológico de los síndromes psiquiátricos. ¿Por qué? Porque todavía en el siglo XXI, todavía en la era de las neurociencias, cuando tanto se ha avanzado en el conocimiento del cerebro, seguimos teniendo un concepto un poco antiguo sobre el origen de los problemas de salud mental. Seguimos creyendo que se trata de un tema de trauma escondido en la infancia, que tenemos que descubrir a manera de estas películas de Hollywood, los psiquiatras de Hollywood, que en un diván tenemos que hablar y desbloquear ese trauma, o tenemos también el cliché de que debe ocurrirnos obligatoriamente una situación traumática o difícil para que posterior a eso aparezca una patología. Es muy común que pacientes con depresión, por ejemplo, me pregunten en el consultorio una vez que les doy el diagnóstico y me digan, pero ¿estar deprimido de qué, doctor? ¿Por qué estaré deprimido si yo no tengo nada en mi vida que haga que yo pueda estar deprimido? Allí está el meollo del asunto, que no necesariamente tuvo que haberte sucedido un problema, tuvo que haberte pasado algo traumático para que desarrolles el trastorno. Existen múltiples causas que pueden haber participado en que se desarrollara ese cuadro clínico en ti. Puede haber sido una carga genética de mucho peso que venga de tus generaciones, que venga de tu familia, si en un momento dado de la vida aparece el cuadro clínico. Puede tener que ver con, sí, circunstancias de la vida, el estrés, la presión, los malos hábitos, la mala alimentación. Pero si a eso vamos, no toda persona que tenga un mal estilo de vida va a desarrollar un cuadro psiquiátrico. Puede que desarrolle hipertensión, diabetes, artritis, enfermedades autoinmunes, cáncer, pero otros van a desarrollar depresión. ¿Por qué? Porque tiene un componente genético muy importante. Y sí, efectivamente también hay cuadros que pueden ocurrir posterior a situaciones difíciles o traumáticas de la vida. De hecho, en psiquiatría tenemos una categoría llamada trastornos por traumas y factores de estrés, que incluyen estos trastornos como el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático y lo que antiguamente llamábamos depresión reactiva o ansiedad reactiva, que ahora se llaman trastornos de adaptación, que son estos cuadros que pueden cursar con síntomas emocionales, con síntomas de depresión, de ansiedad o del comportamiento posterior a una situación de la vida, por ejemplo. Se llaman ahora trastornos adaptativos. Entonces la psiquiatría ha avanzado mucho en cuanto a la neurociencia. Es importante que, si bien no quiero que tengamos como ese concepto tan limitado de que únicamente se produce porque algo se desbalanza en el cerebro, hay factores sociales, hay factores externos, familiares que pueden influir. Es muy importante que tengamos en cuenta que la parte biológica juega un papel muy, muy importante, por no decir que el más importante, en la génesis, en la etiología, en la aparición de estos cuadros clínicos. Doctor Villalobos, ¿era Adolfo Hitler un paciente psiquiátrico? Bueno, imagínate, hablar de hacer un perfil psicopatológico de Hitler sería comprometedor en una entrevista en un bloque de 12 minutos. Sin embargo, se ha dedicado la psiquiatría y la psicología desde entonces a analizar bastante la personalidad
de Hitler y, bueno, sin duda nos encontramos con indicadores psicopatológicos bastante interesantes en cuanto a personalidad narcisista y en algunos casos bueno, se ha llegado a incluso interrogar si presentaba un delirio de megalomanía, incluso todo un delirio en torno a este tema de la pureza de la raza, ¿no? Entonces, bueno, sería cuestión de hacer un análisis psiquiátrico forense y tendríamos bastante de qué hablar. Muy interesante. Doctor, ¿qué ha pasado? No sé si está pasando en Venezuela. Aquí desmontamos el hospital psiquiátrico y existen camas supuestamente en algunos centros y siempre están ocupadas por otras patologías. Y cuando llegan los pacientes de escasos recursos que necesitan un ingreso porque están en una fase maníaca, por ejemplo, una situación X, como ustedes llaman, no aparecen esas camas. Y las ARS tampoco las cubren. ¿Es una tendencia mundial, doctor? ¿O qué pasa con los centros psiquiátricos de antaño que yo pienso que pudieron haberse modernizado, pero que todavía se necesitaban? ¿O en Venezuela no pasa eso? Bien, en el caso de Venezuela, los hospitales psiquiátricos siguen funcionando y Qué siguen buena, siendo qué centros buena noticia. especializados. De hecho, yo orgullosamente soy egresado de la Universidad del Zulia, cuya sede tiene o hace vida en el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, un hospital que tiene más de 100 años de fundación Wow. y que no es secreto que se encuentra en muy malas condiciones y tiene muchas carencias, pero que hasta el sol de hoy sigue dando atención a gran parte de la población de acá, del Zulia y de otros estados Wow. de Venezuela. Sin embargo, la reforma psiquiátrica mundial eh, propone y sugiere que los hospitales manicomiales, los hospitales psiquiátricos deben desaparecer y más bien la salud mental, los servicios de psiquiatría deben estar integrados a los servicios de hospitales generales. Y es una tendencia que ha venido creciendo en muchos países. Acá en Venezuela, como le comento, hay hospitales, hay posgrados de psiquiatría, servicios de psiquiatría que funcionan en hospitales generales. Aún siguen funcionando algunos hospitales psiquiátricos, por lo menos en Maracaibo, en la capital, en la ciudad de Caracas, pero la tendencia mundial ha sido de que los hospitales psiquiátricos deben ser cerrados y más bien la psiquiatría debe incorporarse a los hospitales generales. Eh, Sin embargo, la realidad muchas veces es otra. Sucede esto que estás comentando, que un paciente que amerita hospitalización por un cuadro psicótico agudo, por un episodio maníaco, al llegar al hospital general tal vez no encuentra una cama. Entonces, sin duda alguna, en temas de salud mental toca mucho que aprender y toca que modificar muchas cosas y de esto sin duda debe encargarse la salud pública y bueno, los entes gubernamentales. Hay que hablar, hay que concienciar. Como te mencionaba al inicio de la entrevista, cuando comencé a escribir por el Twitter, por el Instagram, no sabía el impacto que iba a tener y bueno, el día de hoy estoy en una entrevista de televisión, también me han entrevistado personalidades de acá de Venezuela que jamás pensé que fuesen a entrevistarme y espero en algún momento tal vez mi mensaje o el mensaje de otros que estén en la misma dinámica que yo pueda llegar a sensibilizar, a concienciar y que, bueno, nuestros pacientes, que es en realidad quien nos debemos, puedan tener más oportunidades. Así es. Doctor, no puedo dejarlo ir sin pedirle una pequeña orientación de higiene mental. ¿Qué la gente debe hacer? Así como le decimos a los pacientes diabéticos, cuál es la rutina que deben seguir, buena alimentación, dormir, estar tranquilo. En el caso de la salud mental, ya usted ha dicho que nadie está exento de poder en un momento determinado presentar una situación. Ya sabemos que tan pronto te sientas con cualquier cosa que no puedas explicar, ve a buscar al especialista. Que sea el especialista que te diga, no señora, usted no tiene nada, váyase al centro comercial, gástese un dinero en unos zapatos, vaya a hacer una labor de bien social y llévele esto a personas que lo necesiten más para que usted se sienta mejor ser humano, pero que sea el médico que se lo diga, no que se pongan a Claro. inventar.
pero mientras tanto, preventivo. ¿Qué puede hacer la población general para decir, en el programa y entonces de la doctora Taina Cotrón, escuché a un doctor venezolano, un muchacho jovencito, pero muy bueno, que dijo que debía hacer esto? Desde ese tiempo lo estoy haciendo y por eso cuando fulana empezó a tener tal síntoma, yo dije, mira, hay que llevarte ese psiquiatra. Y muchas Claro, claro, gracias, doctor, por estar aquí por primera vez. Espero claro que sí. luego poder extenderle una invitación a República Dominicana para que también hagamos muchas más cosas por aquí. Claro que sí, claro que sí. Bien, Taina, mira, es curioso que muchas veces le pregunto a mis pacientes, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué disfrutas en la vida? Y la respuesta es un gran silencio. Y toca que se hagan esa pregunta y que no nos perdamos, no perdamos quiénes somos en el camino de la vida. Porque ocurre que al intentar llevar siempre la carrera de la vida, intentar siempre estar en contracorriente, alcanzando lo que tenemos que alcanzar porque sentimos que se nos acaba el tiempo, nos enfermamos y se nos olvida incluso hasta qué nos gusta. Yo les recomendaría a todos los oyentes, los televidentes, que se ocupen de manejar el estrés. Me dirán, pero ¿cómo se hace eso, doctor, si tenemos que trabajar porque el dinero es necesario, porque crecer es necesario, porque actualizarse, estudiar es necesario? Sí, claro que sí, pero es importante que encontremos esos espacios, así sea una vez a la semana, así sea incluso un momento del día, para hacer algo que nos desconecte, que nos desconecte del mundo y que nos conecte con nosotros mismos, con lo que nos gusta. Puede ser el café de la mañana, puede ser el desayuno con tu pareja, con tu familia, dejando el celular a un lado y dejando las llamadas a un lado. Puede ser el ir a un sitio natural donde puedas escuchar la naturaleza, ir a conversar con ese amigo que tienes mucho tiempo que no ves, que no atiendes, que no conversas con él, actualizarse sobre las últimas cosas que han pasado en tu vida. Si tienes una mascota, sal a pasear con tu mascota. Si tienes un gatico, acaricia al gatico. Parecen cosas sencillas, sin embargo, estos detalles que nos recuerdan que somos humanos, que estamos aquí presentes y que hay algo más en la vida que simplemente el estrés y el afán, es algo que puede ayudar a la salud mental. Y si me preguntan, doctor, ¿y qué basamento científico tiene eso? Que vivimos intoxicados de cortisol, vivimos intoxicados de estrés. Nuestro cerebro se enferma por el estrés del día a día y no existen rutas, no encontramos rutas alternativas a ese estrés muchas veces. Y nos enfermamos, nos intoxicamos y perdemos la esperanza y perdemos el placer y el gusto. Y muchos de estos síntomas son síntomas que pueden encontrar, si se lee en el libro, en cuadros de depresión, en cuadros de ansiedad, en trastornos psiquiátricos. Tenemos que cuidarnos mucho. No sé si tenemos tiempo, pero si bien la genética juega mucho peso en nuestra vida, la ciencia habla sobre la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Lo que existe por encima de nuestra genética, lo que podemos hacer nosotros con nuestra genética. Entonces, movernos, hacer actividad física, hacer lo que nos disfrute, cuidarnos de las sustancias, de beber alcohol, de consumir drogas, de abusar del celular, de abusar de las redes sociales y del torbellino de información que muchas veces tenemos por las redes sociales. Más bien conectarnos con lo más importante, son detalles que de verdad siento que pueden ayudarnos mucho en la salud mental. Wow. Y entonces, el doctor Eduardo Villalobos. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias y seguiremos en contacto, de verdad que sí. Un abrazo grandote para todos esos chamos. Es un país suyo que quiero mucho, de verdad. Claro que sí, Taina, muy agradecido, muy contento y que se den muchas otras oportunidades. Por acá Amén. seguiremos conversando y seguiremos compartiendo información por las redes sociales. Eduardo Villalobos, para ustedes, aquí en Y Entonces. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.